fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las dos primeras unidades del tren. Esas son las dos unidades que han, digamos, caído por ese terraplén de 4 metros, y ahí es donde entiendo que están en este momento haciendo el trabajo los servicios de bomberos y protección civil, etcétera. Especular, yo en este momento, permítanme que no pueda especular ni quiera sobre mayor número de víctimas. Son las 3, las 2 en Canarias. Vamos a recapitular todo lo que sabemos, todo lo que tenemos hasta esta hora. José Luis Astre. Hola, Roberto, buenas noches. Especial Servicios Informativos. Cadena SER. La última hora es la cifra de fallecidos en ese accidente de Adamuz. Son 24 las personas muertas y 15 las heridas graves al momento. Un tren Irio que salía de Málaga con destino a Madrid ha descarrilado pasadas las 7:30 de la tarde y ha impactado en la vía donde circulaba un Alvia a 200 km por hora que bajaba en sentido contrario con dirección Huelva. Uno de los fallecidos ha sido el maquinista de este segundo convoy y hace apenas 15 minutos les actualizábamos ese balance que deja ya Álvaro Guerrero, 24 personas fallecidas. ¿Qué tal? Sí, José Luis, 24 fallecidos es el último dato, aunque podrían ser más. Está a la espera del balance final de víctimas mortales, a la espera de que se escarcelen esos 2 vagones que quedan. 24 personas fallecidas, uno de ellas el maquinista, 170 heridos leves. A esta hora tenemos más de 15 heridos graves, muy graves. El descarrilamiento se producía a las 8 menos cuarto por causas que se desconocen de esos últimos coches de un Irio que recorría la línea Málaga-Madrid. En ese momento en la vía paralela circulaba un Alvia que conectaba Madrid con Huelva. La cabecera del Alvia ha impactado con los vagones que se han cruzado de vía y ha descarrilado también, ha salido despedido cayendo por un precipicio de más de 4 metros. Esos son los vagones que más preocupan. En el Alvia viajaban 200 personas, 51 de ellas en esos vagones más afectados. Todas las víctimas que necesitaban traslado hospitalario han sido atendidas, eso sí, en un accidente muy extraño, en una recta, recuerdan los expertos, y con un tren nuevo, dicen desde el Ministerio de Transportes. A esta hora siguen movilizados allí, José Luis, un batallón entero de la UME que ha proporcionado sobre todo electricidad y luz, unidades de la Guardia Civil, incluida el GRS, una unidad de élite, bomberos, también maquinaria pesada. Es fundamental la luz. Hay 16 forenses desplazados hasta el lugar en un trabajo que está capitalizando el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Los heridos más graves trasladados al Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, donde ha llegado sangre de refuerzo. A los médicos se les daba la instrucción de dar las altas lo antes posible mañana por la mañana, por lo que pudiera pasar las altas a los pacientes que ya estaban ingresados. Y bueno, se esperaba un balance, se ha previsto un dispositivo allí para atender a más de 100 heridos. También se activaba al hospital de Jaén, hospitales de la provincia de Jaén, y el lugar del accidente lo han visitado ya el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, el consejero de Emergencias, Antonio Sanz. Mañana estará allí Óscar Puente, el ministro que dice que ha estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno. Mañana, por supuesto, la circulación ferroviaria con Andalucía estará suspendida, como está ahora la circulación por carretera. En Adamuz y en Villafranca, el pueblo, como venimos contando, se ha movilizado. Desde que se conocía el accidente se activaba un hospital de campaña improvisado en el que se han trasladado médicos voluntarios, policías locales voluntarios, técnicos de emergencias, psicólogos, personas dispuestas a ayudar, y el propio pueblo de Adamuz, que llevaba hasta este lugar comida, agua, mantas para los afectados más leves, sobre todo, que se constituía en ese hospital de campaña que, por lo que hemos visto, ya se ha prácticamente desmantelado casi, porque los heridos más leves han podido recibir la atención que requerían. Lo que más preocupa, como decimos, los heridos graves, algunos con amputaciones de extremidades, y sobre todo el balance final de fallecidos, que, como decimos, se concentraría en esos vagones donde, por el amasijo de hierros que hemos encontrado allí, todavía no se ha podido lograr acceder o recuperar los posibles cadáveres, que ya advertía el propio presidente de la Junta que el balance provisional de 20 víctimas mortales podía ascender considerablemente. 51 personas iban en esos vagones más afectados. Por recordar la descripción exacta del accidente, Álvaro, lo que ha ocurrido es que descarrilan los últimos vagones de ese Irio, que es el tren que iba desde Madrid, y justo
cuando está pasando por otra vía un Alvia a 200 kilómetros por hora y son esos primeros vagones del Alvia los que sufren el impacto y son despedidos, digamos, de la vía, ¿no? Exacto, efectivamente. Además caían por un alud de 4 metros de altura. Como comentaba José Luis, iba el Irio, se descarrilan esos vagones, se cruzan a la vía contraria y en ese momento el Alvia impactaba a 200 kilómetros por hora con un descarrilamiento brutal que lo ha salido despedido por completo, sobre todo los primeros vagones que son los de más difícil acceso. Álvaro, gracias. A vosotros. Lo decía nuestro compañero sobre el terreno. La Junta de Andalucía pedía esa intervención de la Unidad Militar de Emergencia y comparecía poco antes de las 2 de la madrugada el presidente de los andaluces, el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Tenemos que, a partir de ahora, hay 16 médicos forenses que se van a encargar de la labor de empezar a identificar a los cadáveres para que se pueda certificar el fallecimiento y por tanto informar a sus familiares. Esto llevará también su tiempo y se va a centralizar prácticamente aquí en Córdoba porque es donde tiene más sentido. Acabamos de hablar en la antena de la SER, en el especial informativo, con el alcalde de Adamuz, y desde el hospital de campaña de este municipio está nuestra compañera María Eugenia Vilchez. Adelante, María Eugenia. ¿Qué tal? Ya prácticamente está finalizado el operativo de este hospital de campaña que se ha montado improvisadamente en este pabellón de esta caseta municipal de Adamuz. Están saliendo ya todos los responsables de Protección Civil, de Guardia Civil, todos los operativos que han ido atendiendo a las personas heridas. Se está trabajando, por otro lado, en el lugar del accidente. Se está trabajando en un perímetro de 1 kilómetro de la vía, en el paraje conocido como La Serrezuela, junto a la estación de Adamuz. Queda por saber, como decías, cuántas personas desaparecidas todavía. La UME, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, grupos electrógenos para ver qué está pasando, para excarcelar a las víctimas. El Colegio de Psicólogos está, por otro lado, también atendiendo a familiares de las víctimas en otro punto de este municipio. Es ya noche cerrada, hay 2 grados de temperatura en Adamuz. Mañana, con las primeras luces del día, quizá podamos ver la verdadera magnitud de esta tragedia. María Eugenia, vamos a escuchar lo que nos decía el alcalde. Agradecerle al pueblo de Adamuz porque se ha volcado desde el primer minuto. La gente ha pedido manta, ha pedido comida, ha pedido de todo. Incluso ha habido voluntarios allí ayudando a las personas heridas. Había una persona con un quad que era el único medio que podía acceder, una persona aquí desde Adamuz con un quad todoterreno, trasladando heridos y bueno, así se ha volcado el pueblo. Yo he estado ayudando a rescatar a una chica de Huelva, yo y dos chicos más, que la hemos tenido que trasladar pues casi 1 kilómetro a cuesta, moviéndola con un grupo de personas. En fin, es bastante fuerte. El Irio ha salido de Málaga, iba en dirección a Madrid. El Alvia ha salido de Madrid, iba en dirección a Huelva. Se han ido a encontrar. La fatalidad ha querido que se encontraran en ese punto, en Adamuz. Un accidente tremendamente extraño, según ha dicho el ministro del Interior, esto es textual, tremendamente extraño. Óscar Puente ha dicho que el estado de la vía era bueno, que se había renovado en mayo, que habían, por tanto, superado no solo las pruebas, las revisiones, sino que se había revisado y actualizado el material en un punto recto, y esto lleva al ministro a considerar que ha sido muy extraño. Habrá que ver qué es lo que determina la investigación, que apenas está empezando. Sobre lo que ha dicho el ministro Puente, que ha comparecido también antes de la 1 de la madrugada, Edu Hernández, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Sastre? Buenas noches, y sobre todo incidir en que hay que investigar porque es un suceso difícil de explicar así en los primeros compases. Es necesaria una investigación exhaustiva por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el órgano competente en este tipo de situaciones. Lo decía el ministro hace unas horas en su comparecencia. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro, y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente. Sabemos porque, que es una línea recién renovada, la Madrid-Sevilla, en la que como máximo se puede circular a 300 kilómetros por hora. Es por tanto una línea de alta velocidad. Sabemos por fuentes ferroviarias que se ha producido en un PAET, es un punto de adelantamiento y estacionamiento de trenes. Lo que hace es permitir a las unidades de alta velocidad, es decir, a los trenes, usar unas vías normales y unas vías de apartadero para dejarse espacios y adelantarse entre ellos. Este punto, según lo que ha indicado el ministro, se encuentra en una línea recta, así que dice que se trata de un accidente bastante extraño. Te iba a preguntar por eso precisamente, Edu, por la localización, el punto en el que se ha producido el accidente y esas revisiones o actualización que ha dicho el ministro que había sufrido el punto de Adamuz.
Sí, como decimos, es una línea que han estado renovando hasta hace poco, han estado cambiando incluso algunos sistemas de señalización, pasando del LZB, que es el que teníamos hasta ahora. Un sistema de señalización es el que te permite saber dónde está cada tren, en qué punto está, para evitar, por ejemplo, accidentes o colisiones. Han estado cambiando ese sistema de señalización al RTMS, que es el que se está utilizando actualmente, no en toda la vía de Madrid-Andalucía todavía. Como decimos, por fuentes ferroviarias sabemos que se ha producido en ese punto en concreto, en un punto donde los trenes se dejan pasar entre ellos para poder adelantarse. Es una vía de alta velocidad que, como mucho, se puede circular a 300 kilómetros por hora, pero como decimos, el organismo que va a dar detalles más concretos en los próximos días cuando se abra la investigación será la comisión, la CIAF, que después de unos meses, suele tardar un año y medio, incluso 2, emitirá un informe final con lo que ha pasado esta tarde en ese descarrilamiento, en ese choque de trenes. Edu, gracias. Hasta luego. Nos decía hace una hora nuestra compañera María José Martínez, que está en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, nos describía la desesperación con la que acuden los familiares de las personas que iban a bordo de esos trenes, o bien del Lirio o bien del Albia, que ha salido desde Madrid, porque no saben cómo están, no saben ni siquiera dónde buscarlos, y por eso acuden a este hospital de referencia. Una hora después, ¿cuál es la imagen allí, María José? Bueno, en este momento los familiares siguen con la misma incertidumbre, salvo algunos que ya han podido conocer que hay personas que están heridas, graves, pero en definitiva atendidas por los profesionales del Hospital Reina Sofía, pero son muy pocas. Decimos, los familiares que hay aquí, que han estado hablando con nosotros a lo largo de la noche, pero ya a esta hora están agotados, cansados, sin saber a dónde acudir, llamando a Andújar, llamando al 061, llamando al resto de hospitales para ver dónde se encuentran sin respuesta. Siguen aquí. Son familiares de Huelva principalmente, casi todos son de Huelva, de ese tren Albia que viajaba de Madrid a Huelva. Varios de ellos, hemos podido constatarlo, son personas que venían de opositar, de presentarse a las oposiciones para funcionaria de prisiones. Una de ellas ha estado aquí, nos ha contado que todavía no sabe dónde están sus padres, José Luis, no saben dónde están los padres de esta chica que ha ido a Madrid a hacer las oposiciones y ha ido a buscar a sus padres a otro centro hospitalario. En este momento, Abdelaziz nos contaba hace unos instantes, hace unos minutos, también que su hermano de Separos de la Frontera se fue a también presentarse a estas oposiciones. Afortunadamente se encuentra aquí, está grave, le están mirando los pulmones, también ha tenido alguna fractura, pero en definitiva por lo menos saben qué ha pasado con ellos. Y hay personas que han estado en ese vagón. En el caso de esta chica que opositaba, en el vagón 1 que venía desde Madrid hasta Huelva, se encontraba al final, se despertó justo cuando ocurrió este gravísimo accidente. Otra persona que estaba en ese tren era Yuri, y nos contaba al principio de la noche cómo había vivido todo esto. Muy afectada psicológicamente por todo lo que vi y lo que me tocó pasar ahora en este vagón. La verdad, yo pensé que era el fin para mí, porque yo pensé que me iba a morir. Yuri, ¿cómo fue el choque? ¿Cómo lo viviste y qué viste? Sí, yo venía y yo sentí una velocidad muy, muy alta, y el tren se salió del carril y como de lado. Todas las maletas empezaron a caernos encima, los vidrios, todo. Y gente muy herida. Una muchacha se abrió toda la cabeza, muertos. Fue muy fuerte. La situación que vivió Yuri, que nos están contando las personas que estaban en ese tren, que han sido muy escasas las que han llegado aquí. Sobre todo hay una interrogante muy grande con dónde están esas personas. Sabemos que los trabajos se están realizando ahí, están escuchando a través de los medios de comunicación y de la radio principalmente, que hay todavía mucho trabajo para hacer esta noche en Adamuz. Aquí los servicios sanitarios del Hospital Reina Sofía han traído zumos, agua. Los familiares se encuentran en este momento muy pendientes de todo lo que ocurre, de los teléfonos, se están llamando, les estamos prestando los cargadores para que estén atentos a todo lo que ocurre, y bueno, han venido desde la provincia vecina hasta aquí para ver qué pasa y están siendo informados por los profesionales, pero con poco éxito hasta el momento. La imagen del espanto que está en Adamuz y que se traslada a esta imagen de desesperación que nos describe María José Martínez desde el Reina Sofía. Gracias, María José. Vamos a volver a Adamuz porque nos cuenta nuestra compañera María Eugenia Vilchez que esta madrugada va a estar abierta la estación de Córdoba para atender también a los viajeros. Ya saben que este lunes, que está empezando, llevamos 3 horas y 14 minutos de día, pues este lunes va a estar cortada evidentemente la circulación, el tráfico ferroviario que une las comunidades de Madrid y de Andalucía. Y decimos, María Eugenia, que la estación estará abierta para atender a los viajeros o familiares que puedan acercarse allí.
Sí, tened en cuenta que la estación Córdoba-Julio Anguita recibe, nada más el dato de Navidad, 2,6 millones de viajeros han pasado por la estación de Córdoba, bien con destino a Sevilla, a Granada, a Málaga, a Madrid. Es, digamos, un punto de conexión fundamental entre Andalucía y Madrid. Y esto hace que pues haya muchas personas que utilicen cada día esa estación. Va a estar abierta la estación de trenes de Córdoba, la estación Julio Anguita, toda la noche para recibir a los viajeros que tengan alguna duda. Se va a ir informando en los paneles informativos y también va a haber personal de Renfe para atender, y de las otras compañías, para atender a las personas que tengan alguna duda. Hay que recordar que a lo largo de la tarde han sido muchos los pasajeros que han visto interrumpido su viaje, y más que lo van a hacer a partir de mañana, donde debería reanudarse la circulación normal, pero no lo va a poder hacer porque está interrumpida por este siniestro. Así que toda la noche estará la estación abierta. De momento Renfe nos dice que no dispone de medios alternativos para continuar el trayecto de estos viajeros. Suponemos que en las próximas horas se irán dando información puntual a los viajeros por SMS, por mensaje o a través de alguna comunicación por correo electrónico, como suele hacerse por parte de Renfe Operadora. Gracias, María Eugenia. Tendremos que esperar. Sí, vamos a ir esperando, efectivamente, porque las operadoras, sobre todo estas dos, que son Renfe e Irio, van a ir comunicándose, es lo que acostumbra pasar en estos casos con los viajeros que tengan billete. Los que estaban afectados y les ha sorprendido, digamos, el accidente en la estación de Atocha, han empezado a ser trasladados ya en autobuses, según nos ha ido narrando nuestra compañera Belu Jiménez, que sigue allí, en la otra estación que es fundamental en el tráfico ferroviario de este país. Belu, ¿cuál es la imagen de Atocha a las 3:15 de la noche? Pues ahora mismo va volviendo a la normalidad de nuevo esta estación de aquí de Atocha. Hasta hace más o menos una hora han estado saliendo varios autobuses desde el lateral de esta estación, pero ahora mismo ya vemos como el carril que se había habilitado para que subieran los viajeros y para que esos buses pudieran recogerles vuelve a circular y a esperar ya los taxis, como es habitual aquí normalmente en Atocha. Han sido buses que han salido a varios puntos del sur, a Málaga, a Cádiz y a Sevilla principalmente, para poder recolocar a estos viajeros que han tenido que volver a Madrid una vez habían salido su tren o que se han quedado aquí directamente en Madrid sin poder viajar. En el interior de la estación pues también se nota que ha vuelto la calma, al menos por unas horas. Aún vemos operarios con chalecos amarillos y naranjas cerca de la zona especialmente habilitada para los familiares, pero en general se ha reducido mucho el ajetreo que ha habido por aquí en las últimas horas. Gracias, Belu. Y vamos también a incorporar, Roberto, si te parece, los mensajes que están llegando no solo de los políticos. Hoy había prevista una reunión en el Palacio de la Moncloa esta tarde entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que ha quedado suspendida de la agenda. Los líderes políticos que han ido expresando sus condolencias, su preocupación también en redes sociales, y a eso se suma Ángel Villascusa, no solo los políticos nacionales, sino líderes políticos y de gobiernos europeos. Sí, poco a poco se van sucediendo esos mensajes de condolencia de los jefes de Estado y de Gobierno del mundo, también de las instituciones europeas. La presidenta Ursula von der Leyen y Antonio Costa, de hecho, han sido los primeros en enviar estos mensajes. La primera ministra Giorgia Meloni, la de Italia, acaba de tuitear: con gran tristeza me he enterado del accidente ferroviario en Andalucía, donde han descarrilado 2 trenes de alta velocidad. Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Recordemos que uno de los trenes accidentado, el Irio, es en un 51% de la empresa pública italiana Trenitalia. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dice también en Twitter: desconsolado por la noticia del accidente ferroviario en el sur de España que ha matado a más de 20 personas y herido a muchas más. Ofrezco mis condolencias a las familias y deseo una pronta recuperación a todos los heridos en la tragedia. Además de los líderes europeos, el presidente de las instituciones europeas, que han sido los primeros, decíamos, el presidente francés Emmanuel Macron también ha tuiteado en un mensaje en español. Dice: una tragedia ferroviaria golpea Andalucía, pensamientos para las víctimas, su familia y todo el pueblo español. Francia está de vuestro lado. Y Sastre, ahora mismo la prensa internacional también se vuelca con el accidente, con esta cobertura. Esto escuchamos la BBC. And more than 100 injured in a train crash in Spain. Que ha empezado a informar del accidente prácticamente desde un primer momento. En las webs de los medios la actualización de fallecidos de momento se queda corta, que como estamos contando se ha elevado a 24. En la BBC leemos: 21 muertos en España tras un accidente de trenes de alta velocidad. Accidente de tren de alta velocidad en el sur de España deja más de 20 muertos, dice el Guardian. En la República, en Italia, España, 2 trenes de alta velocidad descarrilan en Andalucía. En el New York Times, al menos 3 vagones cayeron a un terraplén, choque de trenes tras un descarrilamiento en España. Ha dicho Juanma Moreno, el presidente de la Junta, hace poco más de una hora, que el número de fallecidos todo apunta a que va a superar la veintena. De momento, Roberto, este es el balance hasta ahora: 3:19, 24 personas fallecidas y de los heridos, 15.